En UPAO Asiste, un abogado en casa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos, saludos cordiales. Estamos en vivo a través de radio, estación UPAO y todas sus plataformas. El día de hoy tenemos también un tema muy interesante de interés para la ciudadanía, como hacemos todas las semanas a través de este programa jurídico. Pero antes también es importante tomarle el pulso, ¿no es cierto?, a la actualidad política y jurídica, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, en la medida de que es importante también estar evidentemente al día con lo que ocurre a nuestro alrededor, en la medida de que tienen implicancias sociales, jurídicas, económicas, etcétera, etcétera. Y ya sabemos que por lo menos nuestro país pues es bastante, entre comillas, generoso, ¿no es cierto?, para una serie de temas de coyuntura. Como fuere, vamos a conversar sobre esto y más. En la cuestión de fondo también abordaremos brevemente un tema jurídico seleccionado por nuestros productores. Pero antes vamos a hablar un poquito sobre la riquísima actualidad nacional e internacional que siempre nos convoca con nuestro buen amigo Raxo Benel. ¿Cómo estás, Raxo? Un gusto saludarte como siempre. Buenos días. Johnson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre un gusto saludarte y encantado de compartir una jornada más con todos los seguidores del programa en cuanto a la actualidad jurídica, ¿no? Que creo que marca el pulso, ¿no? De lo que sucede en esta parte del mundo, ¿no? Creo que en el Perú, claramente, tú siempre has dicho que acá puede pasar de todo. Lo que menos puede pasar es que nos podamos aburrir, ¿no? Efectivamente, ¿no es cierto? ¿Qué te parece si, antes de aterrizar de pronto a algunos temas nacionales, abordamos este tema que en este momento todavía sigue siendo y con toda razón, discusión, comentario, análisis sobre la partida de el popularmente Panchito, el primer papa latinoamericano? Probablemente sea uno de los últimos en los próximos años, aunque veo difícil que se pueda nuevamente elegir a otro, pero evidentemente ya ha activado el protocolo correspondiente a partir de los 3 toques, ¿no es cierto?, en la frente del ex sumo pontífice, y a partir de allí pues hay una serie de celebraciones, no solamente en la Santa Sede, sino a nivel mundial, como es en el caso nuestro. Por ejemplo, en nuestro país se ha decretado ya el día de ayer 3 días de duelo, el izamiento a media asta de la bandera en algunas instituciones públicas. En fin, esta es también una muestra evidentemente de que nuestro país no solamente respeta este luto a nivel mundial, sino que también expresa sus condolencias de esta forma a nivel institucional. Panchito, en el recuerdo, en esta despedida, después de 12 años de pontificado, nada menos, Raxo. En una pena, sin duda, ¿no? Su partida del Santo Padre. Como tú lo señalas, es complicado que podamos tener un nuevo papa de esta parte del mundo, podríamos decir, ¿no? Sí. Por ahí se habla que el siguiente papa podría ser asiático o africano, ¿no? Se habla por ahí. Bueno, eso ya lo van a decir los cardenales, que son los que eligen el Santo Padre, pero lo que hay que destacar que en el ámbito del Papa Francisco, digamos que fue junto al Papa peregrino don Juan Pablo II, los dos, recuerda que vinieron al Perú, ¿no? De visita. Claro, este Papa Panchito vino del 2018, me parece. 17, 18, okay. Creo, ¿no? No solamente fue la la misa capital, en Huanchaco. Por supuesto, estuvo en el norte, estuvo en el centro y en el oriente también estuvo en la selva, ¿eh? También vino. Bien, creo que lo que más destacan podríamos decir, del mandato que tuvo es la apertura, decían, ¿no? Okay, la apertura, digamos, a los nuevos tiempos en que la iglesia se debe adaptar, ¿no? A lo que venimos viviendo y a ver, veremos si finalmente la iglesia sigue ese camino, ¿no? Claro. Si sigue el camino, pero hay que ver quién viene finalmente después de él. Agregando lo que tú mencionabas ya, creo que una de las principales características de Panchito, digamos con cariño para llamarlo así, fue que era un líder carismático. Además de un papa viajero, creo que su carisma de pronto lo equiparaba un poco a don Juan Pablo II. ¿No es cierto? Sí, muy creo que querido, son los dos más emblemáticos, ¿no? En cuanto a la cercanía con la población, ¿no? Efectivamente. Y ya que lo mencionas tú, yo creo que en el fondo, ya en la parte administrativa, de pronto, ha tenido un papado
difícil, ¿ok? Y muy agobiante, que finalmente minó de alguna forma también su salud, pero que entre otras cosas, por ejemplo, no solamente lo que mencionabas tú, la apertura que tuvo con la iglesia para otros sectores, por ejemplo, el caso de los movimientos homosexuales, ¿okay? Él como nunca un acercamiento con este tipo de grupos, la colocación también de mujeres en partes importantísimas de la administración de la Santa Sede, ya no como meras secretarias, como ocurría hasta hace algunos años, sino con alguna responsabilidad funcionarial. Y eso es también otra de las cosas que se le va a reconocer siempre, ¿no? Por haber dado esos primeros pasos en la democratización, digamos, de alguna forma, de las funciones de la Iglesia. Entre otros temas, por supuesto, Raxo, y sí, algunos temas todavía pendientes que aclarar, claro, ¿cierto? A ver, dentro de los temas pendientes, quizás lo que podríamos decir es que no tuvo una figura fuerte como mediadora, quizás en los grandes problemas del mundo, ¿no? Por ejemplo, en la guerra de Ucrania con Rusia, digamos, no hemos podido tener la oportunidad de verlo mediando, ¿no? Para poder solucionar este tema. De lo que fue casi al contrario de Juan Pablo II, sí, digamos, fue una figura estelar, digamos. Estelar como mediadora, ¿no? De la gran problemática. No quiso comprarse el pleito de pronto. Sí, claro, bueno, también es complicado, pero bueno, no solamente ese caso de Rusia-Ucrania, hay otros casos que también él hubiese podido mediar, ¿no? Pero creo que el enfoque más fue a la apertura, ¿no? De las nuevas formas de pensar de la iglesia, ¿no? Sí, bueno, de pronto eso un poco también, casi no estuvo mucho mirando de pronto a Europa. Por ejemplo, en la mañana escuchaba una analista que decía, nunca vino a España. Efectivamente, nunca llegó finalmente a España a comprometerse un poco de pronto con esos pleitos en esa parte de Europa. De España podía fácilmente de pronto saltar a otros países. Pero ya en el tema de las implicancias jurídicas, Raxo, un poco que es lo que nos convoca también, aquí en el Perú, por ejemplo, se le va a recordar siempre por haber disuelto un movimiento bastante polémico dentro de los grandes movimientos polémicos que tiene la Iglesia Católica, que arrastra como un lastre, no de ayer, desde hace muchas décadas, y que es difícil un poco superar. Panchito tuvo la fortaleza, digamos, y creo yo además la autoridad de disolver un movimiento católico acusado de diversas violaciones, vejaciones a menores de edad. Estamos hablando del sodalicio de la vida cristiana, que era en su momento un movimiento poderoso aquí en nuestro país, tuvo su nacimiento en la capital y que comenzó a tener una serie de problemas en los últimos años y que las autoridades eclesiásticas peruanas incluso de alguna forma pasaron por alto. Finalmente, Panchito inició una investigación hace no muchos años, ¿okay? Comenzó a recibir los testimonios y finalmente resolvió disolver este movimiento y que empiecen a partir de allí, evidentemente, las responsabilidades penales a partir de los abusos. Imagínate, estamos hablando de más de 80 abusos contabilizados contra menores y con adultos en una situación evidentemente que avergüenza a la Iglesia Católica, pero que el Papa Panchito finalmente decidió cortar por lo sano en una resolución sin precedentes para finalmente disolver absolutamente el llamado movimiento sodalicio de la vida cristiana. Bien, esa es una muestra, digamos, de que estuvo de esta parte del mundo mirando, ¿no? Todos los problemas que pasaban. Por algo, cuando él salió electo, digamos, como papa, justamente se decía que su designación era porque en esta parte del mundo había el mayor número de católicos, ¿no? Efectivamente. ¿No? Y creo que esa labor sí la hizo bien en cuanto a estar siempre pendiente, mirando, podríamos decir, y actuando, ¿no? De los problemas que tenía la iglesia, ¿no? Sí, y es un tema, y no es un tema menor en el tema de la iglesia, ¿no es cierto? No solo en nuestro país, sí, porque sabes, usualmente en Colombia. Porque a veces es difícil que la iglesia acepte, ¿no? Sí. Cuando hay ese tipo de problemas, ¿no? Claro. Que no solamente acepte, sino que encima además apañe, ya esa es otra cosa, ¿no es cierto? En todo caso, ese es otro de los temas que evidentemente por los cuales se le va a recordar, creo, la valentía de este Papa latinoamericano,
argentino, un poco entre broma y en serio, recuerdas que hasta hace poco decía que que Argentina tenía dos dioses, ¿no es cierto? Equiparándolo un poco con Maradona, etcétera, etcétera. A pesar que también tuvo sus adversarios. Recuerdas mucho que en campaña el actual presidente o mandatario argentino le dijo unas cosas horribles pues al Papa, ¿no es cierto? Que era el representante del maligno en la tierra, entre otras cosas, nada menos. Que después tuvo que, desde luego, rectificarse, pedir perdón rectificarse y agachar la cabeza. a su compatriota. A su propio compatriota, ¿no es cierto? Cuando era un pleito que no se sabe uno a dónde lo iba a llevar, que era completamente innecesario. Pero quizás fue un tema de protagonismo político, porque a veces Ajá. esos agravios vienen cuando alguien quiere tener tribuna, podríamos Exacto. decir, ¿no? Sí, sí, y en el caso de Milei eso ya es casi patológico, como tú puedes muy bien señalar. Será cuestión para conversar de pronto y ahondar más sobre este tema apasionante. Algunos amigos se quejaban un poco de que todos los medios tratan eso. Bueno, es el tema mundial. Es un tema que me gustaría de pronto que comentes un poquito, Raxo. ¿Cómo va a ser un poco el proceso? ¿Cuánto va a durar, no es cierto, esta emoción, entre comillas, un poco para los católicos, para los cristianos, de saber en qué momento se va a elegir un nuevo papa? No, bueno, tiene sus procesos internos, ¿no? El tiempo exacto, no sabemos si se va a elegir en 1, 2 o 3 días. Ellos tienen su protocolo, podemos decir, ¿no? Donde hacen, a ver, para poder ser más sencillos en poder comunicar, hacen su reunión, de acuerdo, ¿no? Ajá, el conclave, hacen su reunión, ¿no? Donde tienen a todos los candidatos y finalmente el mundo está viendo si es que hay humo blanco, ¿no? Exacto, en la Capilla Sixtina, ajá, ¿no es cierto? En la Capilla Sixtina, y así es que sale el humo blanco, luego de ese cónclave, finalmente podremos decir, habemos papa, ¿no? Habemos papa, que es un proceso largo, evidentemente. Que ellos se toman su tiempo, o sea, puede ser en 1 día, 2 días o a más. Y que, bueno, los entendidos, un poco inclusive los líderes de la iglesia, dicen que es una guía por el Espíritu Santo. Bueno, no creo que este proceso es justo donde tiene más el interés mundial, ¿no? El interés mundial, efectivamente. O sea, porque toda la expectativa que causa, ¿no? Puede demorar semanas. ¿Sabes qué? En la historia de la iglesia se registra que incluso ha habido algunas ocasiones donde se ha demorado años esa votación. Sí. En este caso estamos hablando de que los obispos de todo el mundo que se van a reunir en Roma son alrededor de 180, me parece, pero los candidatables menores de 80 años son cerca de 90, me parece, y que va a someterse evidentemente a un escrutinio que lo hacen 2 por día, uno en la mañana y otro en la tarde, y donde no hay una campaña, evidentemente, porque uno no puede votar allí, y me parece lo más elegante, que hemos perdido también, uno no puede votar allí por sí mismo, tiene que votar por otro. Por otro. ¿No es cierto? Así sea candidato, digamos. Sí, y si no se alcanzan los 2/3, ¿ok? Claro. Que son los También 90 votos es un como proceso mínimo. Un proceso electoral. Un proceso electoral. En fin. Entonces eso se irá renovando. Sí, pero lo que podemos decir, cuál ha sido las 2 últimas tendencias de la elección del nuevo Papa desde Benedicto XVI, ¿no? Sí, claro. Con el Papa Panchito, como cariñosamente lo llamamos, ha sido casi, digamos, papas que están en el promedio de edad de los 80, ¿no? Efectivamente. No han sido elegidos, digamos, quien a temprana edad pueda tener los requisitos. A temprana edad podemos decir alguien que tenga 60 años, claro, ¿no? claro. ¿no? Y además estos cargos son de por vida, como Claro, antes se o sea, estilaba, como pues, que, ¿no? digamos, la iglesia no ha querido, digamos, que haya periodos tan extensos de mandato papal, ¿no? Claro. Porque el Papa Panchito ha estado 12 años, Benedicto XVI, menos todavía, Muchísimo menos que tuvo que renunciar y todo. Creo que el periodo más largo que recordamos, por lo menos los que son menores de 50 años, el tema del Juan Pablo II, del Papa, ¿no? El Papa Peregrino. El Papa Peregrino, de don Carlos Goctigua. De pronto lo que es más triste en estos casos es que este cargo, que es un cargo que tiene una ventana mundial, es que en los últimos años siempre veas tú cómo se va degenerando el cuerpo físico del pontífice y tú ves a veces en vivos y en directo cómo prácticamente la muerte se lo va llevando, ¿no es cierto? Porque evidentemente siendo un hombre además común, como cualquiera, creo yo, va degenerando su cuerpo, contrayendo enfermedades y aún así, inclusive cuando no puede moverse completamente, tiene que cumplir con los ritos de San Pedro. ¿Mm? Sí, de hecho. Es ya el protocolo, digamos, ¿no? De la función, ¿no? De la iglesia. Finalmente hay que subrayar que
Panchito era de esa idea de que todo lo tenía que tener calculado al final. Ha expresado que no se gaste, no, digamos, el dinero En homenajes, asignado, en digamos, ¿no? homenajes, ¿no es cierto? Ha Que sea lo más tenido, simbólico posible. claro, incluso su entierro no va a ser en un ataúd de nogal o de hierro, lo que fuera, sino va a ser directamente en la tierra, ¿sabes? Entonces es una cosa también sin precedentes. Su cuerpo se va a depositar de esa Directamente. manera, ¿no? Y según hemos conocido también, todos los gastos están siendo cubiertos, no ya por la Santa Sede, que dicho sea de paso deberían ser moneditas también, sino que por un benefactor anónimo, ¿ok? Que ha decidido sufragar todo ese tipo de gastos que implica que la despedida finalmente de Panchito. ¿Eh? ¿Tú Bien. estuviste en Huanchaco cuando llegó? No pude ir. Cuando iba al aeropuerto, sí, un poco, digamos, Ujú. en ese ajetreo que vivió la ciudad, ¿no? En Totalmente, ese ajetreo claro. casi del traslado del aeropuerto a la Plaza de Armas. Sí, Recuerdas que incluso que gracias al Papa Panchito, a su llegada, se sacaron varios rompemuelles de ese trayecto, claro, por ¿no? supuesto. Claro. Por un tema para que el Papa móvil pueda tener un desplazamiento más seguro, podemos decir, ¿no? Creo que la mayoría recuerda ese tema de Efectivamente. esos cambios de la Entonces, ciudad, ¿no? Que se preparó para su llegada. claro, De ahí el tema específicamente de la misa, no tuve la oportunidad de estar, pero fue con mucha multitud, ¿no? claro. No llegó a tener de pronto la resonancia que tuvo alguna vez don Juan Pablo II cuando dijo en el Oriente que el Papa se siente Ese charaba, ¿no es charaba. cierto? Pero creo Pero que lo que sí recordamos es que trajeron varias vírgenes de distintas sí, ciudades por supuesto. a que reciban, Claro. podemos decir, la bendición papal, ¿no? Claro, que nos recordó una vez más Raxo que finalmente este pueblo, como otros, es profundamente católico, Sí, ¿no es cierto? de hecho. Muy a pesar de todo, tenemos iglesias por todos lados. Las iglesias al final se construyeron en buena medida sobre las huacas en aquella época, ¿bien? Y eso nos dice también un poco de la experiencia política que hay a partir de esta circunstancia, porque si ustedes ven, algunos con más acento que otros, siempre cuando están en campañas políticas, invocan a Dios. Y algunos de una manera bastante desautorizada, hay que decirlo. Y hasta en el fútbol, ¿no? Vemos que en el deporte, digamos, todos evocan a Dios y al final Dios termina jugando su partido también a ver quién gana, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Claro, o sea, siempre con el respeto de la libertad de religiones que existe en el país, digamos, el grupo católico es el mayoritario, ¿no? Efectivamente, ¿no es cierto? Bueno, de esta manera entonces queremos también nosotros reseñar esta circunstancia tan apremiante para el mundo católico, como dicen en Italia, morto un papa, se ne defa un altro. Elegido un papa, ¿no es cierto?, empieza el proceso para la elección de uno nuevo. Al final, la feligresía a nivel mundial necesita un pastor jerárquico de ese nivel y seguramente que nuevamente también tendrá la atención de todos los medios a nivel mundial, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, vamos entonces luego a comentar, amigos, ya en sede nacional de pronto algunos temas. No sé si de pronto tienes un tema internacional, Raxo. El caso de Trump continúa galopante, creo yo, de una forma desbocada en este experimento De los aranceles. de los aranceles, del cual, ¿sabes qué? Yo estaba esperando, que no podía hacerlo ya, por supuesto, con los años encima, pero de pronto hubiera sido su último ensayo de parte de Mario Vargas Llosa, que nuestro Nobel también, que se fue hace muy poco, y que, como todos sabemos, pues fue un abanderado de las políticas liberales de Occidente en todo el mundo, que le trajo muchos comentarios a favor y en contra, pero que siempre tuvo un ojo avisor y analítico para advertir cualquier tipo de amenaza frente a lo que se constituye el libre mercado. Incluso algunos lo calificaban, por supuesto, como neoliberal, pero que ya en los últimos años no tuvo de pronto la fuerza, digamos, suficiente como para emitir un pronunciamiento oficial sobre estas cosas de Trump, repito, que todavía no han terminado y que parecen ser más bien un experimento a trancas y barrancas, una negociación ya no con los actores alrededor de Estados Unidos, sino en general con todos los países del mundo, ¿no es cierto? Intentando cambiar diametralmente las reglas con unos
efectos insospechados, ¿verdad? Que varios analistas ya están yendo que en el mediano y en largo plazo puede traer algunos problemas inflacionarios a este país y que además está coronándose en los últimos días, en las últimas horas, con las universidades. Tú sabes, la misma Universidad de Harvard ya le ha salido al frente, así como otros a través de algunas acciones judiciales, porque están metiéndose evidentemente con su parte administrativa, económica, autonomía, etcétera, etcétera. Sin embargo, Trump insiste en poner cada día el sello de su firma, ¿no es cierto?, sobre este país tan poderoso. Sí, pero podríamos decir que esto va a terminar cuando lo siente el bolsillo del ciudadano americano, ¿no? Ahí va a Cuando empezar, ya, digamos, incluso ya lo han sentido, ¿no es cierto? Claro, Escasez de huevo. Claro, o sea, la subida de precios, ¿no? De los alimentos de primera necesidad, Sí. podríamos decir, ¿no? Porque incluso a nuestro país, ¿no? Le pusieron el arancel del 10%. Claro que ahora Ujú. se ha congelado, podríamos Se ha decir, congelado en cuanto a que, temporalmente. ¿no? A que no se active todavía este cobro, porque es un impuesto, ¿no? Es un Ujú. cobro que se hace a todos los productos que llegan de diferentes partes del mundo. Claro, pero que te ha obligado nuevamente a ver dónde están las figuritas, de qué países, a quién puedo sacar provecho, ¿no es Claro, cierto? pero la gran paradoja de esta guerra comercial es que China, digamos, la República Socialista que todo el mundo conoce que es en la parte política, defendiendo el libre mercado, ¿no? Ok, es una Defendiendo el, cosa bien paradójica. ¿no? Exacto. Defendiendo el libre mercado, mientras que Estados Unidos, la figura que todos conocemos del capitalismo, ¿no? Sí. Ahora poniendo la restricción al mercado, ¿no? Y China hasta ahora no se hace muchos papavientos, ¿ok? Más bien el que patalea y todo es señor Naranja. ¿Bien? Sí, es que, a ver, todos sabemos dentro de la geopolítica de la ruta de la seda que ha creado China, Ajá. le permite, podríamos decir, amenguar la guerra comercial, ¿no? Exacto. Ajá. Que quizás más adelante lo pueda ganar incluso, la guerra Efectivamente. comercial, ¿no? Tú sabes que hay una frase que dice, China puede vivir sin Estados Unidos. Así Pero es. Estados Unidos no No puede vivir sin China. Es que por supuesto. No, pues había en redes sociales hace un par de días veía un meme, ¿no? Donde estaban los presidentes de Estados Unidos y de China, donde Trump le decía al presidente Xi Jinping, ¿no? Claro. Yo tengo las cartas, Ah, ya. ¿no? Ok. Decía, pero esas cartas se hacen en China. Decía, ¿no? Más de China. ¿No es Muy cierto? buena, claro, efectivamente. Entonces, la gran paradoja mundial, solo el tiempo nos dirá, amigos, cómo termina esto. O sea, ¿no? Si Estados Unidos puede retroceder, porque yo creo que sí. Tú sabes, si se hace fuerte el frente europeo, el asiático, y asiático, si ponemos a Japón, al resto de países, ¿no? Y China, como ese bloque grande, Estados Unidos tiene que terminar retrocediendo. Efectivamente. Dos cosas ahí. Efectivamente, pareciera, no se sabe cómo va a resolver esto, como dice Raxo, pero pareciera que cada día Trump apuesta para que el futuro gobierno de Estados Unidos, porque no se va a quedar ahí toda la vida, sea el de un candidato demócrata. ¿Ok? O sea, está haciendo, parece ser, todo lo posible para que eso finalmente pueda ocurrir. Ahora, eso todavía evidentemente es temporal. Vamos a ver en qué medida se revisan ese tipo de estrategias, que muchos lo llaman, que un poco, Raxo, también hay que decirlo. Primero, la gente que votó por él sabía ¿Saben? De cómo del venía. programa. Sabía cómo O sea, venía. en la candidatura de Trump estaba Claro. el programa de aranceles, ¿no? Por supuesto. Y Claro. incluso porque cuando se inicia la guerra de aranceles, Trump sale como haciéndoles recordar nuevamente que ellos sabían, ¿no? Sí, sí. Porque sabía. ya hay voces de protesta, como tú. Sí, por tú eso lo hasta señalas. latinos han votado Latinos, por Trump. ¿no? Esto que creo que está para rato un poco. Vamos a tener, digamos, una guerra arancelaria, yo creo que mínimo unos 2-3 años a ver qué es lo que puede pasar, Claro, ¿no? efectivamente. Y para ver cómo termina el gobierno Vamos a de ver. Trump, Lo que finalmente. estoy viendo también es que tú sabes que en materia jurídica, en general cuando se habla un poco, por ejemplo, de negociaciones frente a los conflictos, es muy popular una receta, un poco entre comillas, el método de la Universidad de Harvard, que aconseja una serie de factores y pasos para tener finalmente una mediación, una negociación, una conciliación con la otra parte, a efectos de que finalmente todos salgan ganando en la medida de lo posible. Pero ahora estamos asistiendo, y además en los hechos, en vivo y en cadena nacional, al denominado, que se va a seguramente estudiar así en los próximos años, el método Trump, que consiste prácticamente en solo dos cosas. Primero, patear el tablero. Y segundo, ponerte a negociar. O sea que es así como ocurren las cosas. Sí, bueno, y para
para esta parte del mundo y para nosotros como país, que muchos decían, no, esto no va a afectar mucho porque es un tema entre China y Estados Sí, Unidos. sí, Pues sí, sí, no, sí. ¿no? Porque al tener aranceles, digamos, los dos grandes jugadores del mercado mundial, Sí, y si claro. tienen barreras para conseguir insumos para producir tal o determinado objeto o bien que podamos comprar, el precio va a terminar subiendo, ¿no? Efectivamente, afectación directa La con los... afectación O sea, directa, incluso todos los que hasta, tienen iPhone, por favor, cuiden sus iPhones, dice. o no solamente el ¿Ah? iPhone, la industria farmacéutica también, por ejemplo. También, La efectivamente. industria farmacéutica, de ahí no nos asombremos cuando quizás por ahí el paracetamol pueda ir subiendo de precio, ¿no? La aspirina, que son los medicamentos Sí, sí. más usados en el país, ¿no? Se vean afectados por este tema de la guerra comercial. Y en la actualidad jurídica de mercado que tienen que tener en cuenta los agroexportadores peruanos es ver otros mercados, ¿no? No queda otra. Lo ¿No? que pasa es que eso es fácil un poco decirlo, Raxo, pero ver otros mercados es todo un Es proceso. complicado, O sea, sí. no es que, bueno, ya no estamos con Estados Unidos, vamos a ir Claro, a otro porque país. hay que No. ver cómo cumplo las normas del nuevo Claro, mercado. las normas No, sanitarias, pues, ajá, económicas, medioambientales, la preferencia sí, del público, porque en algunos lados el arándano de repente, ¿no es cierto?, no puede ser claro, popular en todos en lados. todos Entonces, lados. eso significa una evaluación, pero a mediano y largo plazo. Y Bien. toma tiempo. Ahora, lo que hay que rescatar, evidentemente, y eso se está discutiendo actualmente en la academia, está muy bien lo que subraya Raxo, es que finalmente China está cosechando algo que viene sembrando, no desde ayer. No, O sea, hace en la muchos ruta años. de la seda, los mecanismos de infiltración, un poco entre comillas, o de inversión en diversos países del mundo, e inclusive o especialmente en aquellos donde Estados Unidos no se atrevía, porque era su patio trasero y pensaba que podía hacer con ellos lo que quiera, etcétera, finalmente están dando resultados. Bien, y frente a ello, lo que estamos viendo es un zapateo, una pataleta, ¿no es cierto?, de Trump. Frente a ello, evidentemente tendremos que analizar cómo es que esto va evolucionando, porque sí, la globalización finalmente yo creo que no se ha detenido. Entra de pronto en una pausa y tendremos que ver cómo es que eso, por eso nos faltaba un poco la luz de Vargas Llosa, ¿no es cierto? Que es además un testimonio de parte. Dudo mucho que de pronto saldría en favor de China, ¿no es cierto? Claro, pero al Pero final nos faltaría ver como país, ya para el 2026, que prácticamente estamos a nada de un nuevo periodo presidencial que pueda venir, Perú seguirá respetando la neutralidad que tiene que buscar en el ok, comercio, claro. O sea, o ¿con quién tendrá que tomar bailo? partido ¿Con quién por bailo alguien. ahora? O sea, ¿Con ¿bailo quién con va? China o bailo con el hombrecito naranja, ¿no es cierto? Claro, o sea, O con quien me saque a bailar, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser la vaina? ahí tenemos, por ¿Eh? ejemplo, como electores, mucho que investigar, ¿no? A todos los nuevos candidatos, porque ya no solamente es el tema de seguridad ciudadana que todos estamos preocupados, ¿no? En cuanto a la gran política nacional, Sí. pero viene también la parte económica, es ver Eso es cómo va a fundamental. mirar el gobierno a Claro, este nuevo reto mundial, ¿no? claro. Si estuviera aquí Nicolás Girovi, dicho sea de paso también que en paz descanse, hace muy poco falleció, ¿te acuerdas? De pronto diría, pero no te preocupes, Raxo, porque tenemos 40 candidatos para escoger. Hombre, 40 candidatos para escoger. No, ¿Cuántos de ellos son válidos? ¿Quiénes tienen un programa? ¿Quiénes son los que verdaderamente tienen o, antecedentes o de lo vocación que, pública? o quienes tienen lo que mucho hemos hablado, ¿no? Equipo de trabajo. Ah, El equipo, porque hay muchos que no quieren presentar el equipo hasta que se lance claro, no oficialmente, lo quieren quemar, ¿no es ¿no? No lo cierto? quieren quemar, ¿no? Los tienen en la sombra el equipo, ¿no? Y lo que es peor, hay algunos que dicen que son los enviados de Dios un poco en la tierra. Y su prédica es el Evangelio. O sea, también, por favor, un poquito más de madurez política, ¿no es cierto? Sí, Ya no de los candidatos. Porque estos finalmente pueden hablar lo que quieran, han llegado a tener su partido. Pero sí de los electores, ¿verdad? Además, una cosa es lo que hacen y otra cosa es lo que dicen. ¿Eh? Si eres tan religioso y todo, bueno, uno de los mandamientos es amar a Dios y al prójimo, ¿verdad? Respetar a tus padres, bien, preocuparte, etcétera. Entonces yo veo a veces cuando escucho eso, Raxo, no sé, un nivel de hipocresía en grado sumo. sí, bueno, tantos temas que tenemos pendientes como electores, ¿no? Como electores, que es lo que tenemos que, a ver, meditar cada uno de nosotros, ¿no? En cuanto a la gran oferta electoral que hay, que tú señalas como más de 40, 44, por lo algo menos, así, ¿no? efectivamente. Y creo que Claro. hay pendientes algunas listas más. Claro, y como 30 para conseguir su inscripción, o sea, Sí. este es nuestro país, ¿no es cierto? Todo quien sacarse la tinca un poco con este país. Hay que reformular algunas cosas, efectivamente, hay que modernizar la administración, hay que generarle una vocación. Sí, bueno, y a ver, prácticamente podemos decir,
Perú se ha vuelto en el centro de la admiración política mundial en tener tantas listas políticas, ¿no? Sí, Muchos pueden decir, no, es la gran apertura democrática que tiene el país a que todos participen. Bueno, no Te sabía. pueden decir bajo esa mirada. Sí, también, claro. No te olvides que el profesor dijo alguna vez, en Nueva York creo fue, tenemos corruptos hasta para exportar. Le faltó, por supuesto, decir que entre ellos estaba de pronto alguno de sus filas. Ahora tenemos candidatos hasta para exportar, ¿no es cierto? Y algunos queremos exportar a la cárcel de Bukele. Algunos tienen también ahí un rabo de paja verdaderamente preocupante. Por eso vamos a ver cómo es que salvamos el 2026, que será para nuestro país un año muy interesante de analizar. Ahora, Raxo, ahora un tema ya que te involucra, digamos, también directamente, porque tú presides aquí una conocida asociación de moteros, y que más de una vez nosotros hemos debatido en torno a la conveniencia o no, ¿no es cierto?, de regular este tipo de unidades vehiculares en línea. Y que finalmente Lima ya lo hizo, ¿verdad? Como una suerte de centro piloto todavía, pero que para muchos, de pronto, incluyéndome, es una medida saludable, viendo en qué medida esto se evalúa, pero no sé, evidentemente tú tienes también tu punto de vista. Sí, a ver, la actualidad jurídica en cuanto a los derechos que se ven vulnerados de restringir dos ocupantes en moto, creo que todo el mundo está de acuerdo en que por el momento solo sea un ocupante, ¿no? Pero lo ideal, acá viene porque, a ver, ¿cómo está la norma? La norma dice que en Lima, ¿no? El caso de Lima, prohibir dos en moto y que si la policía, digamos, te interviene, te lleva a la comisaría hasta investigar, digamos, que estás limpio, ¿no? Okay. De todo hecho. Okay. Pero ese proceso te toma tiempo, Bien. ¿no? Te toma tiempo, es tedioso, Ya. ¿no? Es tedioso. Y sobre todo, quizás, muchos no lo pueden ver justo, ¿no? Mientras que te llevan, te investigan y todas esas cosas. Pero a la otra parte, digamos, al ciudadano común, de alguna forma lo favorece, ¿o no? Porque está viendo cierta tranquilidad. Pero la figura correcta yo creo que hubiese sido, y que la señora Dina lo tiene muy presente, es el famoso salvoconducto para poder transitar con tu entorno familiar, ¿no? Yeah. Entonces, por ejemplo, yo escribo mi entorno familiar que usualmente voy en moto, por ejemplo, a ver, ya sea a dejarlo a mi hijo al colegio, a llevarlo a mi esposa al trabajo, para irme con mi compañero a trabajar. Ese famoso salvoconducto sí era una buena figura para poder agilizar ese proceso. Okay. Un salvoconducto electrónico. Claro. Yeah. Así como se hacía en la pandemia, un poco recuerdas, ¿no? El permiso para poder transitar de tal hora, tal cosa, tal, el permiso, que todo el mundo tenía permiso. Claro. Pero por lo menos, a ver, si las autoridades dicen crear la famosa base, ¿no?, de información de las personas que transitan en una moto, hubiese sido el tema correcto, ¿no? Hay algunos que sí mencionaban algo que me parecía preocupante, y creo que tú vas a subrayarlo también. Hay que evitar que los motorizados estén con casco. No, o sea, tampoco. O sea, es una cuestión de seguridad universal homologada. Es un tema ya jalado de los pelos, ¿no? Claro. A ver, el casco de seguridad integral que usa el motociclista está avalado hasta por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En cuanto a la protección que da el motociclista sobre un posible accidente, ¿no?, que pueda tener. Recordar que la parte más vulnerable en un accidente de tránsito es la cabeza. Correcto. ¿No? Es la cabeza, y justamente parte, digamos, de la cabeza que sufre también grandes daños es el rostro, ¿no?, cuando uno se cae. Por supuesto. Entonces, el casco integral, al tener la protección para, digamos, los maxilares, ¿no?, en la parte de maxilar, podríamos decir, o el mentón, ¿no?, como lo conocemos, es justamente lo que permite salvar la vida a muchos motociclistas, ¿no? Es la diferencia entre la vida y la muerte. Pero la pregunta será, ¿cuántos tienen efectivamente ese casco homologado? Y no el que compras en la Cachina o el que compras aquí por Chicago. Y había una norma pendiente por el Ministerio de aprobar, la homologación de los cascos, ¿no? Aquellos cascos galleta que no cumplen con la homologación para un impacto de un accidente, ni un impacto, a veces para una caída, Johnson, una caída de, estamos hablando... ¿Cuál es la velocidad de una avenida? 50 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿no? Para una caída de 50 kilómetros, ese casco que no es homologado puede ser mortal, ¿no? Entonces, la homologación de los cascos, el Ministerio de Transportes ahí tiene una tarea muy pendiente. Finalmente, Raxo, ya nos están llamando nuestros productores. Cuéntame un poco cómo ha sido este caso, porque yo no lo he visto. Tú que andas en TikTok, eres un tiktokero, no sé, lo hemos visto últimamente. ¿Se ha escapado uno del Lurigancho? ¿Cómo se cayó una pared? ¿Qué es lo que pasa, por favor? ¿Y cuáles son las implicancias que hay alrededor?
Bueno, todos sabemos la realidad de los penales que pasa nuestro país, ¿no? Hay penales que no tienen la infraestructura suficiente, todos los penales están sobrepoblados, ¿no? Y si se cae, imagínate, O sea, se ha caído una pared, digamos, una a lo pared, de ¿no? ancho, y eso ha sido aprovechado por... Claro, para la fuga, Ya. ¿no? ¿No? Y si se cae infraestructura, que a veces nosotros creemos que está monitoreada en cuanto al mantenimiento, Sí. los penales es más lógico que puedan colapsar, ¿no? En cuanto a infraestructura. Pero, a ver, creo que lo que tiene que hacer el gobierno, y ya urgente, ¿no? Es a ver, Implementar nuevos penales. implementar, pero aparte de implementar, es no sé, actualizarlos nuevamente en cuanto a la infraestructura, ¿no? de seguridad que deben tener los Ok, penales, ¿no? ok. Pero bueno, no te olvides que... La reubicación ya mucho más les va a tomar mucho más tiempo, Mucho ¿no? más tiempo. Bueno, pero hay que empezar. No te olvides que cuánto le demandó a Bukele una super cárcel. O sea, 7 meses. 7 Para el meses. Cuando Cuando construyen quieres el hacerlo, Secot. puede hacerlo. Y en peor hay un Corrupción cero. penal, creo que está demorando 7 años. Claro. Y creo que tiene capacidad para 3.000, 4.000 Ujú, claro. reos, ¿no? 2 puntos sobre eso. Primero, que efectivamente hay una resolución del Tribunal Constitucional ya de hace algunos años que subraya, ¿no es cierto?, la sobrepoblación y el hacinamiento de los penales, pero que además profundiza en los derechos que se están vulnerando en aquellos internos que pueden todavía, de alguna forma, someterse a una resocialización. Porque ese es un poco el ideal, ¿no es cierto?, de la norma. Que tú pagas, ¿no es cierto?, o la concurrencia de un delito, estás internado, pero que no dejas de tener derechos. ¿Bien? Sí, y uno de esos es el caso puntual que el TC se había, digamos, manifestado, era el de un reo que había tenido neumonía, ¿no? Neumonía, Que efectivamente, por que dio estar, y lugar a por todo estar eso. sobrepoblado, justamente el penal no había donde duerma y dormía en el piso y Claro. él manifestó que en base Y virtualmente ese antecedente no se debe procurar, ¿no? se convierten, Raxo, las cárceles en escuelas del delito. Sí, ¿Eh? de hecho, ¿no? Porque tienes La ahí, sobrepoblación, ¿no? la mayoría de los internos ahí no tienen una sentencia efectiva, ¿saben? Están, Bueno, ya muchos habían dicho que es la cárcel, ¿no? Es un Ujú. recreo, ¿no? que es El un patio de recreo. recreo. Claro, o sea, trasladan un poco ahí sus oficinas, inclusive a algunos delincuentes que ya son irrecuperables. Ahora, lo escandaloso de todo esto, efectivamente, es que, por ejemplo, para el caso de Chayapalca, que se supone era inexpugnable, donde no podía entrar ahí, pues, ni Chuck Norris, ni, estoy siendo muy viejo, ¿no es cierto?, cualquiera, pero que también se coló por ahí unos celulares, unas antenitas, ¿cómo es posible? Bueno, Vean, ya ese es tema ya ¿no?, de corrupción, básicamente. de corrupción. Por eso también eso, evidentemente, tendrá que ser parte de la agenda pública en las próximas elecciones. Bien, y para eso necesitamos propuestas racionales, ¿ok? No locuras que se le ocurre a una persona de un día para otro y luego se las olvida, o que está pidiendo yapes por ahí. No, hay que ser un poco más serios aquí. Bien, y en medida se puede resolver, pero por supuesto que sí. Necesitas normas, acciones y presupuesto. Gran parte de ello lo tenemos. En fin, Raxo. Bien, hay un tema que íbamos a conversar en la próxima semana, ¿no? Lo vamos a votar, es un tema importantísimo. El pago anticipado. La asignación de un pago por anticipado, efectivamente, es una institución dentro del derecho de obligaciones, pero que ya lo abordaremos in extenso con nuestros especialistas de la clínica jurídica UPAO. Sí, quiere decir básicamente, si alguien tiene alguna obligación económica y tiene el recurso para pagar antes de tiempo, Claro. tiene todo el derecho de que puede ser aceptado ese pago, ¿no? Efectivamente, no solo tiene la obligación entonces de pagar la deuda como ordena, sino además Claro. tiene el derecho. Porque imagínate, por ejemplo, una empresa dice, yo voy a cerrar mis actividades en Perú, que está de moda, dicho paso, ¿no? Ya, correcto. Dice, porque me voy a vivir a otro lado y quiero pagar, debo a tal proveedor, y el proveedor no le acepta porque hay un cronograma, podríamos decir, de pagos, Ujú. ¿no? Está en todo su derecho de poder Por seguir supuesto. el Y se el podría tema negar, civil, pero ¿no? alguien puede fundamentarlo y vía una acción judicial, ¿no es cierto?, requerir que ese pago sea reconocido. ¿Eh? Desde luego. Interesantísimo. Muy bien, Raxo. Despedimos entonces. Muchas Bien. gracias por sintonizarnos. Se fue el día de tiempo hoy. rapidísimo, ¿no? Había tantos temas Ujú. por tratar, había el tema del asilo político también, de lo que venía pasando con la expareja Eso. presidencial. Es pareja presidencial, ¿no es cierto? ¿Tú Eh, qué crees en que ha cu- sido ahí? ¿Eso fue espontaneidad o hubo por ahí un No, todo, a ver, contubernio? todo parece, ¿no? Porque hay tantas cosas que pueden haber, algo ya coordinado, podríamos decir, ¿no? Por supuesto. Porque el día de la lectura, la señora Nadine no asiste y asiste el señor Sí. Ollanta, ¿no? Y no es casualidad que se sume, ¿no es cierto?, Nadine a las primeras damas que están fuera del Perú, ¿verdad?
Bien, ese es un tema también que podemos podemos en las conversar próximas pendiente, elecciones ¿no? habrá que tomar en cuenta también quién es la Para primera. ver, para hablar un poco, a ver, quizás explicarle qué es el asilo político a muchos seguidores del programa, ¿no? ¿Qué es el Efectivamente. asilo? Es una En institución qué casos se da? netamente latinoamericana, ¿no es cierto? Claro. Sí, de hecho, Bien. y que es un tema que hay que cumplir también a veces no nos puede gustar, pero hay que cumplirlo, pero hay que ver cuáles son sus restricciones también que tiene, ¿no? Efectivamente. Muy bien, gracias al doctor Raxo que estuvo acompañándonos el día de hoy, gracias también a los productores, a Daniel Agari, y nos encontraremos la próxima semana aquí en Radio Estación Upao. Bien, gracias con todos, gracias a Daniel Hidalgo, sigan en la programación de Estación UPAO. Gracias, permiso.